Papá. Las palabras rompieron el silencio, pronunciadas por dos vocecitas a la vez. Las manitas de los gemelos extendieron sus ojos, abiertos de par en par, llenos de inocencia y esperanza. Richard Hall congeló su mundo. Había luchado contra tribunales, mentiras y traiciones, todo para proteger a estos niños. Ahora, en un instante sobrecogedor, le habían dado el único título que nunca pensó merecer. Las lágrimas brotaron de sus ojos al acercarlos, con la voz entrecortada. Papá está aquí, y yo siempre estaré. Pero, ¿qué llevó a este momento? Como un multimillonario empedernido, atormentado por la soledad, terminó luchando en un tribunal contra la codicia y la crueldad por la oportunidad de ser llamado papá. Quédense conmigo porque el viaje que unió a Richard y a estos niños los hará llorar y les demostrará que a veces la familia no se encuentra, sino que se construye con amor y sacrificio. Richard Hall apretó el volante con fuerza mientras su Mercedes negro serpenteaba por la estrecha carretera a las afueras de Boston. El viento otoñal aullaba entre los árboles, esparciendo hojas quebradizas por el pavimento. Cada giro de los neumáticos parecía rechinar contra el silencio interior. Hacía 25 años que no conducía por allí, desde cuando era solo un niño asustado en el hogar infantil de Santa Ana. Cuando las puertas del orfanato finalmente aparecieron ante él, oxidadas y desplomadas, el corazón de Richard latía con fuerza como si volviera a tener 12 años. Aparcó y salió al frío. Sus caros zapatos crujían sobre la grava. El edificio que tenía delante se alzaba oscuro y cansado, sus ladrillos empapados de décadas de tristeza. Durante un largo instante, se quedó mirando. Había conquistado el mundo, fuera de la era de los medios de comunicación, millonario, respetado en todas las salas de juntas. Pero este lugar aún tenía el poder de desnudar por dentro. Los pasillos olían a moho y polvo. Los mismos ecos de castigo, oraciones susurradas y largas y solitarias noches parecían filtrarse por las paredes agrietadas. A Richard se le encogió el pecho al pasar frente a la puerta que, en letras descoloridas, decía, Director Edward Collins. Dudó un momento y luego llamó. La puerta se abrió con un crujido, revelando a un anciano encorvado ante un escritorio, con las gafas deslizándose por su nariz. Edward entrecerró los ojos y dijo con voz áspera, «Lo siento. ¿Te conozco?» Richard logró sonreír. «Soy yo, el chico que siempre se sentaba en el rincón más alejado del patio. Richard, salve». Los ojos de Edward se iluminaron al reconocerlo. «Dios mío, Richard, pensé que nunca volverías». Por un rato, hablaron en voz baja, como dos hombres que recuerdan la misma herida. Richard confesó que, a pesar de su riqueza, su corazón seguía vacío. Y entonces hizo la pregunta que lo quemaba desde que se fue. «Dime, ¿Michael Turner sigue vivo? Él fue quien me mantuvo en marcha en aquel entonces». La expresión de Edward decayó. Negó con la cabeza. «Michael murió en un naufragio hace 6 meses. Su esposa también. Solo sobrevivieron los niños, 3. Ahora viven con su tía, Brenda Watkins. Ella bebe. Temo por ellos». A Richard se le heló la sangre. Apretó el puño, oyendo temblar su propia voz. «Dame la dirección, por favor». Edward la garabateó en un trozo de papel, las letras temblorosas, como si se resistieran a entregar su carga. Richard se fue con la nota apretada con fuerza, el pecho ardiendo de tanto miedo como resolución. Una vez le había prometido a Michael que si alguna vez pasaba algo, cuidaría de su familia. Ahora el destino lo había obligado. El viaje se sentía interminable, la ciudad dando paso a barrios deteriorados y solares abandonados. Cuando finalmente se detuvo ante una vieja casa victoriana a las afueras del pueblo, el crepúsculo ya había engullido el cielo. El aire húmedo flotaba cargado de podredumbre y frío. Entonces lo oyó, un sonido que lo paralizó. No era el vino de un niño terco, ni una rabieta. Era el sollozo crudo y desesperado de alguien demasiado pequeño para soportar tanto dolor.
Richard cerró de golpe la puerta del coche y se dirigió a la verja. Bajo un roble marchito estaba sentada una niña de no más de 8 años, abrazando a 2 niños pequeños bajo una manta raída, con las mejillas rojas de la fiebre y los diminutos cuerpos temblando de frío. Una maleta con ropa sucia y juguetes rotos yacía junto a ellos. Flotando arriba había una mujer con un abrigo arrugado, una botella de vodka medio vacía en una mano. Tenía los ojos vidriosos, su voz una mueca áspera. «Deja de suplicar, Lily. ¿Crees que te debo algo? Tus padres se han ido. ¿Por qué debería desperdiciar mi vida arrastrándolos? ¿Mocosos?» La voz de la chica temblaba al suplicar. «Por favor, tía Brenda. Noah y Grace tienen frío. No pediremos nada. Yo limpiaré. Lavaré la ropa. Lo que quieras. Solo déjanos entrar». Brenda rió con sarcasmo, escupiendo al suelo a los pies de Lily. «Eres una inútil. Incluso los perros merecen más que tú». Algo dentro de Richard se quebró. El recuerdo de sí mismo, pequeño y temblando bajo las maldiciones de la borrachera, rugió de vuelta. No pudo permanecer en silencio. «Ya es suficiente», dijo bruscamente, dando un paso adelante. Brenda giró, entrecerrando los ojos. «¿Quién demonios eres?» Richard se arrodilló junto a Lily, apoyando una mano firme sobre su hombro tembloroso. Su voz se suavizó. «Era amigo de tus padres. Ya no estás sola». Los ojos enrojecidos de Lily se alzaron hacia él, buscando una mentira, y luego se aferraron a su manga como si hubiera encontrado el único ancla que le quedaba en el mundo. «No nos dejes», susurró. Esas palabras lo traspasaron más profundamente que cualquier herida que hubiera sentido jamás. Abrazó a Noah y Grace. Sus frágiles cuerpos temblaban contra él. Noah gimió, con los labios teñidos de azul. Grace apenas podía mantener los ojos abiertos. Brenda chilló, abalanzándole la botella. «¿Crees que puedes llevártelo sin más? Te desangrarán hasta el último centavo». La botella se rompió a sus pies. Los fragmentos se esparcieron por la hierba. El vino tinto salpicó su traje a medida, goteando como sangre. Lenta y deliberadamente, Richard dejó su chaqueta a un lado. Su voz era baja, pero afilada como una navaja. «Insúltame si quieres, pero estos niños saben más». Se levantó, ayudando a Lily a ponerse de pie y la condujo hacia el coche. Las maldiciones de Brenda lo siguieron, pero Richard no miró atrás. Cada paso se sentía más pesado que una piedra, pero tenía un propósito que nunca antes había sentido. Dentro del cálido Mercedes, Noah gimió suavemente mientras Lily lo abrigaba con la manta. Sus pequeñas manos se aferraron a la manga de Richard como si él pudiera desaparecer si ella parpadeaba. Arrancó el motor, los faros delanteros cortando la niebla. En la parte trasera en el espejo, vio a Lily meciendo a las gemelas, susurrando suavemente palabras que no podía oír. Y en ese momento, Richard comprendió que este no era el final de un viaje. Era el comienzo de una promesa. Un camino que lo pondría a prueba más allá de todo lo conocido. Pero dar marcha atrás ya no era una opción. Cuando llegaron a su mansión, las puertas se abrieron para revelar piedra pulida y cristales impecables, fríos y brillantes bajo el cielo nocturno. Richard llevaba a las gemelas dentro, con Lily pisándole los talones. Por primera vez, su lujoso hogar se sentía extraño, estéril, demasiado silencioso para las frágiles vidas que ahora albergaba entre sus paredes. Buscó torpemente entre las manos de la cocina, intentando mezclar la fórmula. Apenas sabía cómo prepararla. El agua hirviendo se derramó y la leche se desbordó. «Nunca he hecho esto antes», murmuró con la voz entrecortada. «Pero puedes confiar en mí. Aprenderé». Lily dudó antes de tomar la botella de sus manos. La acercó a los labios de Noah, y por primera vez esa noche, sus ojos brillaron con algo parecido a la sorpresa. Alguien finalmente los había intentado. Richard se quedó paralizado, observándola, dándose cuenta de que su vida había cambiado en una sola noche. Ya no era solo un hombre rico.
Era la única persona que se interponía entre estos niños y la oscuridad que quería tragárselos por completo. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Creen que Richard hizo bien en llevarse a los niños, incluso si eso significaba desafiar a su tutor legal? Si estuvieran en el lugar de Lily, ¿habrían confiado en un extraño que prometió protegerlos? ¿Creen que un hombre como Richard, que nunca tuvo una familia propia, puede realmente aprender a ser padre? La noche que Richard Hall trajo cuando Lily, Noah y Grace entraron en su mansión, él pensó que lo más difícil había pasado. Pero por la mañana, se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba. La casa que una vez había sido su fortaleza de soledad ahora resonaba con llantos, pasos y susurros ansiosos. Lily se negaba a dormir a menos que estuviera cerca de los gemelos. Se sentó en el borde del sofá, abrazando a Grace en su regazo mientras Noah gemía contra su hombro. Cada sonido la hacía estremecer como si esperara que alguien irrumpiera por la puerta y se los llevara. Richard intentó tranquilizarla, buscando a tientas biberones, pañales y nanas. Pero nada de lo que hacía parecía suficiente. Sus pulidos suelos de mármol se sentían demasiado fríos, sus paredes de cristal demasiado vacías, su riqueza demasiado vacía para niños que solo habían conocido el miedo. Era un hombre que había construido imperios con palabras y pantallas. Sin embargo, el llanto de un bebé lo dejó paralizado. Al amanecer, Margaret Doyle, su asistente de toda la vida, llegó. Severa como siempre, casi se le cae el bolso al ver la escena en la sala. Richard Hall, con una camisa arrugada, estaba arrodillado sobre la alfombra con un biberón en una mano y un niño pequeño llorando en la otra. «Dios mío», murmuró. «¿Qué demonios está pasando aquí?» Richard se enderezó con el rostro exhausto. «Son los hijos de Michael Turner», dijo con voz ahogada. No podía dejarlos con Brenda. Los rasgos afilados de Margaret se suavizaron, aunque su voz se mantuvo firme. ¿Sabes siquiera en qué te has metido? Criar a 3 hijos no es algo que se pueda improvisar. Me da igual, replicó Richard, sorprendiéndose incluso a sí mismo con la fuerza de sus palabras. No volverán allí nunca. Margaret suspiró y se arrodilló junto a Lily. Cariño, dijo con dulzura, no estoy aquí para quitártelos. Te ayudaré. ¿Entiendes? Los ojos de Lily se dirigieron a Richard, agarrando a los gemelos con firmeza. Solo cuando él asintió, permitió que Margaret tocara la mano de su hermano. Fue un pequeño gesto, pero abrió algo. El comienzo de la confianza. Por un breve instante, Rick creía firmemente que podrían estar a salvo. Pero la seguridad nunca dura mucho cuando hay dinero de por medio. 3 días después, llegó una carta entregada por un hombre elegante con traje. Era una citación que Brenda Watkins demandaba por la custodia, representada por el abogado Alan Mercer, uno de los abogados más despiadados de Boston. Richard dejó caer el papel sobre su escritorio. Se atreve a reclamar la custodia después de lo que vi leer a Margaret por encima del hombro con los labios apretados. En teoría, Brenda es su tutora legal. La ley podría estar de su lado a menos que se pueda demostrar negligencia. La idea de devolver a Lily y a las gemelas a Brenda le revolvió el estómago a Richard. Imaginó sus cuerpos temblando bajo el roble, las magulladuras de palabras que hirieron más profundamente que los puños. No podía permitir que eso sucediera. Contrató a Peter Walsh, un abogado serio con reputación de integridad. Peter estudió el expediente del caso con serena intensidad. Necesitaremos testigos, explicó. Cualquiera que haya visto a Brenda bebiendo y cómo trataba a los niños. Fue Lily quien los sorprendió a todos. Dio un paso al frente, con el puño cerrado, y dijo, le contaré al juez. Le contaré lo que nos hizo. A Richard se le partió el corazón al ver la determinación en su vocecita. No debería haber tenido que cargar con tanto peso. Pero también sabía que su testimonio podría ser lo único que lo salvara. Llegó el día de la audiencia.
Richard entró al juzgado con las gemelas en brazos de Margaret y Lily agarrada a su manga. Los flashes de las cámaras. Los periodistas susurraban titulares ya escritos. Multimillonario secuestra a niños en disputa por la custodia. Dentro de la sala, Brenda estaba sentada con Alan Mercer, con los labios torcidos en una sonrisa burlona. No se parecía en nada a la mujer borracha que había visto días antes. Su cabello estaba pulcramente cepillado, su ropa respetable, su postura la de una víctima agraviada. Richard sintió que la furia le subía al pecho. Mercer mantuvo la voz firme y segura. Su señoría, mi cliente es el legítimo tutor de estos niños. El señor Hall se los llevó ilegalmente, y tenemos razones para creer que sus intenciones están ligadas a la herencia dejada por sus difuntos padres. Los gritos de asombro resonaron en la sala. Richard se puso de pie de un salto. Eso es mentira. La vi tirar sus pertenencias al suelo. Vi a Lily mendigando mientras esos bebés se congelaban. Su voz se quebró de ira. Pero el mazo del juez golpeó con fuerza. Orden. Señor Hall, tendrá su turno. Entonces Peter Walsh se levantó. Tenemos un testigo, su señoría. Alguien que ha vivido al lado de la señora Watkins durante años. Las puertas se abrieron y Ellen Brooks, una anciana frágil, entró. Le temblaban las manos al testificar. Pero cuando habló, su voz transmitía convicción. He oído llorar a esos niños toda la noche. He visto a Brenda dejarlos afuera, en el frío. Lamento no haber llamado a la policía antes, pero ya no puedo callar. Brenda se levantó de un salto, con el rostro desencajado de rabia. Mentirosa. Siempre has estado celosa. El gavilán volvió a golpear. Siéntese, señorita Watkins. Entonces llegó el momento que Richard no esperaba. Lily se soltó repentinamente de su lado y corrió al centro de la sala. Su vocecita atravesó el silencio. Por favor, déjenos quedarnos con él. El señor Hall no nos dejó en el frío. Nos salvó. Un silencio invadió la sala. El pecho de Richard le dolía al arrodillarse para acercarla, rodeándola con sus brazos y sus hombros temblorosos, y su voz se redujo a un susurro. Nunca más dejaré que nadie te arrebate. El juez observó la sala durante un largo y pesado momento. Luego dijo, dado el testimonio presentado, y en interés del bienestar de los niños, otorgo la custodia temporal al señor Richard Hall. Las palabras impactaron como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes de tormenta. Lily sollozó en el pecho de Richard. Margaret abrazó a los gemelos con más fuerza, con lágrimas brillando en sus ojos severos. Brenda gritó con furia, resonando por toda la cámara mientras Alan Mercer murmuraba en voz baja. Pero Richard solo oyó un sonido, Lily susurrando entre lágrimas. Estamos a salvo ahora, ¿verdad? La besó en la coronilla, con los ojos ardiendo. Sí, cariño. Estás a salvo. Lo que ninguno de ellos vio fue la figura que esperaba en las sombras fuera del juzgado. Víctor Caín, con su mirada penetrante fija en Richard Hall como un depredador que marca a su presa. Para él, este no era el final. Era solo el principio. Las semanas posteriores al fallo judicial fueron un torbellino. Richard Hall había obtenido la custodia temporal, pero sabía que Brenda Watkins no se rendiría. Y acechando en las sombras, Víctor Kahn y su pareja, Samantha Cross, ya estaban tendiendo nuevas trampas, con la esperanza de convertir la amargura de Brenda en algo de lo que pudieran sacar provecho. Aún dentro de la mansión de Richard en Boston, la vida comenzaba a cambiar lentamente. Por primera vez en años, los grandes salones resonaban con sonidos que nunca pensó que oiría allí. Risas de niños, el ruido de pies diminutos, el suave murmullo de las nanas que Margaret Doyle cantaba a altas horas de la noche. Lily empezó a sonreír con más frecuencia, aunque sus ojos aún reflejaban cautela. Los gemelos, Noah y Grace, ya no gemían en sueños. Extendieron la mano de Richard. Cuando llegó a casa, su confianza era frágil, pero real. Richard,
que antes medía su éxito por contratos y titulares, ahora se encontraba celebrando pequeñas victorias. Los primeros pasos firmes de Noah por el suelo de la sala. El chillido de alegría de Grace cuando logró alimentarla sin derramar el suave agradecimiento de Lily, susurrado a la hora de acostarse. Cada momento tejía una vida que nunca imaginó posible. Pero la pieza no duró mucho. Una mañana, mientras Richard le enseñaba a Lily a montar en bicicleta en la entrada, llegó un sobre grueso por courier. Dentro había documentos legales. Brenda volvía a impugnar la custodia, esta vez con nuevas reivindicaciones. A Richard se le revolvió el estómago al hojear las páginas. El nombre de Víctor K. apareció entre las sombras del papeleo. Estaba financiando el caso de Brenda. Esa noche, Richard se sentó solo en su estudio, mirando los papeles. Por primera vez, el miedo amenazó con quebrantar su determinación. ¿Podría el sistema realmente arrebatarle a estos niños después de todo lo que habían pasado? Pensó en Michael Turner, su viejo amigo, y en la promesa que una vez le había hecho. «Los protegeré si tú no puedes», susurró en voz alta, casi como una oración. «No les fallaré, Michael». Otra vez no. Cuando comenzó la audiencia final, la sala estaba abarrotada. Los periodistas llenaban cada rincón. Brenda se sentaba con aire de suficiencia junto a Alan Mercer, su elegante abogado, con los ojos llenos de determinación. Al otro lado del pasillo, Richard estaba sentado con Peter Walsh a su lado. Lily se aferraba a su manga. Noah y Grace estaban en brazos de Margaret. El juez entró y la sala se sumió en el silencio. Alan Mercer se puso de pie primero, con voz suave y fría. «Su señoría, mi cliente fue injustamente despojada de sus derechos. Ahora tenemos pruebas de que las intenciones del señor Hall no son puramente paternales. Se beneficia económicamente de la herencia de los niños». Richard apretó el puño. Quiso gritar para contraatacar, pero Peter le tocó el brazo. «Paciencia», susurró. Entonces la voz de Peter se tranquilizó. «Su señoría, tenemos nuestras propias pruebas. Registros que muestran que la señora Watkins retiró fondos de las cuentas de los niños para su uso personal. Testimonios de vecinos que la vieron dejarlos abandonados. Y lo más importante, se giró hacia Lily. Las palabras de una niña que sabe a dónde pertenece». El juez dudó y asintió. «Lily, ¿quieres hablar?». La pequeña figura de Lily tembló al ponerse de pie, entrelazando las manos. Pero cuando miró a Richard, algo en sus ojos le dio fuerza. Dio un paso adelante. «Mi tía dijo que nos quería, pero no era así». Lily dijo con voz suave pero clara. «Nos dejó afuera. Nos dijo que éramos una carga». Pero el señor Hall se giró, señalándolo. «Se quedó. Alimentó a mi hermano y hermana. Nos abrazó cuando teníamos miedo. Le pedí que no se fuera y él prometió, y nunca rompió esa promesa». La sala quedó en silencio. Incluso los periodistas bajaron sus bolígrafos por un momento. Richard contuvo las lágrimas, el orgullo y la tristeza chocando en su interior. El juez se inclinó hacia adelante, con voz firme. «Ya he oído suficiente. Después de revisar las pruebas y escuchar el testimonio, este tribunal otorga la custodia total y permanente de Lily Noah y Grace Turner al señor Richard Hall». Los aplausos resonaron en la sala, aunque el grillete golpeó para silenciarlos. Lily rompió a llorar y corrió a los brazos de Richard. Se arrodilló, abrazándola fuerte mientras Margaret lloraba en silencio con las gemelas. Brenda gritó con furia, resonando en la cámara. Pero la fría mirada de Víctor Kane era la promesa más escalofriante de que esta batalla no había terminado del todo. Afuera del juzgado, la luz del sol primaveral atravesaba el cielo gris. Richard estaba de pie en las escaleras, con Lily agarrando una mano y Margaret sosteniendo a las gemelas a su lado. Los periodistas gritaban preguntas. Las cámaras destellaban. Pero por una vez, a Richard no le importaba lo que pensara el mundo. Su única respuesta era la sonrisa silenciosa en su rostro,
el firme agarre de 3 pequeñas manos en las suyas. La vida en la mansión Hall se transformó. Las estériles paredes de cristal estaban pintadas con dibujos a lápiz. Los resonantes pasillos se llenaron de risas y juguetes esparcidos por los pisos pulidos. Richard aprendió a quemar panqueques los sábados por la mañana para arropar a Lily con historias que Michael le contaba una vez para abrazar a los gemelos cuando las tormentas sacudían las ventanas. Una noche, durante una pequeña celebración de cumpleaños para los gemelos, Richard encendió las velas de un pastel casero que Margaret había horneado. Mientras las llamas titilaban, Noah y Grace aplaudieron con sus pequeñas manos. Y entonces, al unísono, sus vocecitas gritaron una palabra que Richard nunca pensó que oiría. «Papá». La habitación se congeló. El corazón de Richard se detuvo y luego estalló con algo que no pudo contener. Los atrajo hacia sí, con lágrimas corriendo por su rostro. «Papá está aquí y siempre lo estaré». Lily estaba a su lado, con la mano apoyada en su brazo. Su voz temblaba al susurrar: «Ya no tengo miedo, papá». En ese momento, Richard se dio cuenta de que su mayor imperio no era su empresa ni su fortuna. Era la familia que le habían dado, la familia que había elegido. Más tarde, por la noche, después de que los niños se durmieran, Richard se sentó en su estudio. Sacó un diario de cuero desgastado, el viejo cuaderno de Michael Turner. En la primera página, escrita con tinta descolorida, se leía: «La fe puede salvar una vida». Richard cerró el libro con cuidado y susurró: «Tenías razón, Michael, y ahora tus hijos son míos para protegerlos». Al amanecer, la luz del sol inundó la casa. Richard se quedó de pie junto a la ventana, observando a los niños perseguirse por el jardín. Margaret reía suavemente cerca. Por primera vez, sintió la plenitud del corazón. El mundo exterior aún podía ser peligroso. La sombra de Victor Kane no había desaparecido, pero Richard sabía una verdad: ya no estaba solo. Juntos, eran fuertes. Juntos, eran una familia. Gracias por vernos. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Qué opinan del viaje de Richard? ¿Te conmovió tanto como a mí? ¿Crees que el amor y la determinación realmente pueden vencer la avaricia y la crueldad? Si esta historia te conmovió, comenta el número 100 abajo. Cuéntanos desde qué país la estás viendo.